Conectado para hablar con nosotros Oscar Laborde, es el presidente del Observatorio de la Democracia del Parlasur. Muy buenas noches, aquí estamos con Gabriel Michi, Pedro Brieger, yo soy Agustina Rivas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Agustina? Buenas noches a todos y a todas. Me gustaría plantearte una primera pregunta y es la siguiente. Si está en riesgo realmente la democracia en Brasil. Sí, yo creo que ya está efectivamente achicada, afectada, estresada. Ya está. Ustedes describían, es decir, el jefe de uno de los tres poderes de la República ataca a los otros dos poderes. Claro, como es un histriónico, Bolsonaro, como parece un exagerado, un hombre, digamos, exuberante, se subestima, pero ya ha sucedido una cosa dramática. Él ha dicho, y no se retrotrajo de eso, que no va a obedecer las órdenes que le dé la Corte Suprema, ¿no? Lo que es allá el Supremo Tribunal Federal. No lo va a obedecer. Dijo que actuó en caliente, digamos, por el fragor del discurso, ahora no contradijo lo anterior. Y yo creo que él sigue pensando en el autogolpe, él ve que Lula va a ganar las elecciones, lo dicen todos los pronósticos, y está creando las condiciones para evitarlo. Bueno, un poco como hace Trump, ¿no? Es decir, agrede y luego al otro día dice, bueno, no fue tan así, y estoy convencido que dentro de una semana va a volver con alguna otra manifestación y así nos va a tener a todos digo, porque la democracia en Brasil tiene que ver con la región, en vilo hasta el año que viene, hasta noviembre del 2022. Laborde, ¿qué pueden hacer los países vecinos, los países de Latinoamérica frente a esta situación, teniendo en cuenta lo que significa Brasil para toda América Latina? Bueno, nosotros desde el Parlasur por lo menos estamos intentando casi por unanimidad hacer un llamado a la moderación, incluso con gente que está dentro de la bancada bolsonarista, porque efectivamente esta situación, digamos, es una crisis que puede tomar dinámica propia y todos saben cómo empieza, no cómo termina. Creo que en general la mayoría de las cosas las debería hacer las instituciones de Brasil. Ustedes lo decían, el Congreso tiene la autoridad para hacer un impeachment. La Corte Suprema tendrá que ver cuáles son las órdenes que emite que él no obedece. Hay que trabajar desde adentro de Brasil y desde afuera de Brasil. Será esencialmente el Parlasur. Yo no veo otra instancia de la OEA, tengo muy poca expectativa que pueda hacer algo, pero incluso el resto de los estados. Ahí, Pedro Brieger lo sabe bien, en julio estuvo William, que es el jefe de la CIA. ¿Qué hace el jefe de la CIA viendo un presidente? Está bien que lo vea el secretario de Estado, está bien que lo sea el secretario de la Defensa, pero el jefe de la CIA fue sin avisar para qué iba, no supo luego decir para qué había estado. Entonces yo, digamos, tenía mucho cuidado, mucho cuidado. Yo creo que Bolsonaro está totalmente decidido a no transitar alegremente la campaña, ir a actos, ir a la primera vuelta y perder y reconocer el triunfo de Lula y darle la banda. A mí me parece que lo cuadra dentro de su esquema, que es moverse dentro del caos, y dentro del caos, bueno, se mueve bien. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hacer llamados. Efectivamente hubo una carta firmada por la Internacional Progresista y otros, digamos, y bueno, gente vinculada a los derechos humanos, juristas, que hacen un llamado internacional. Para Bolsonaro es difícil escuchar todas esas voces, ¿no? Oscar, mencionabas que el Parlasur y que hay representantes que están alineados con Bolsonaro. Bolsonaro llegó sin partido o prácticamente sin partido a la presidencia. ¿Quiénes son estas personas que apoyan a Bolsonaro? ¿Qué representan? Para vos conocés bien lo que se denomina el Centrão, el Centrón, el Gran Centro. Es un grupo de diputados de los estados que cierran con cualquier gobierno. De hecho, muchos de los que están ahora han trabajado con Lula y con Dilma luego, a cambio de prebendas, a cambio de algunas concesiones a sus estados o personalmente a ellos, lo respaldan. Entonces, efectivamente, Bolsonaro no tiene partido, pero incluso en el rechazo del Congreso, Pedro, él no alcanza a que prospere su propuesta de modificar la forma de votar. Se hace de manera electrónica, hace 26 años, y él quiere que sea con papel. Él no triunfó porque no sacó los 2 tercios. Ahora, ganó 229 a 212 la votación de modificar el modo de votar en Brasil. ¿No? Esos diputados son esos diputados tan acusados, tan denunciados de ese Centrão, que así lo llaman, y que arreglan con el Ejecutivo, ¿no? De manera conspicua, digamos, no se sabe bien
cada votación que le toca a cada uno. Es bastante, digamos, desagradable ese tipo de funcionamiento. Él se apoya en eso. Y además, no solo, digamos, entre las fuerzas que cuenta, no es solamente los diputados, él cuenta los evangélicos, cuenta las policías estaduales. Hay un estudio reciente que el 78% de los policías votaron a Bolsonaro en primera vuelta. La base de las Fuerzas Armadas, y hay él está creando como comandos, como milicias. Él cada fin de semana va a una ciudad diferente a hacer un desfile con motociclistas armados. Entonces, esa es su fuerza de choque. En 20, 25%, 30% de respaldo público, pero luego tiene una capacidad de fuego muy importante y la hace valer. Y yo creo que va a hacer eso. La va a mostrar, va a decir que no fue para tanto, y cuando más o menos esté todo encaminado, va a volver a desestabilizar, porque él, digamos, si vive bien, se mueve correctamente para sus objetivos en el caos. Ahora, Oscar, cuando vos estás planteando el tema de la policía militar, le agregamos también el apoyo dentro de las Fuerzas Armadas, me quedo pensando, el PT estuvo en el gobierno 14 años y no logró modificar el pensamiento de las Fuerzas Armadas, de la policía militar. ¿Por qué? 14 años no es suficiente para poder modificar algunas bases estructurales. Pienso en un gobierno de los llamados progresistas, populares, que han tenido muchos años de gobierno, pero parece que en eso fracasan. El movimiento popular tiene una deuda con eso, Pedro. Comentar lo de Brasil, y yo le incorporo lo de Bolivia. Se cantaba en la internacional, cantaban con el puño en alto los generales del ejército boliviano al lado de Evo Morales. Y después, sin ningún prejuicio, sin ningún problema, le dieron el golpe de Estado. En Ecuador pasó una cosa similar. Argentina tal vez hace una tradición diferente, más nacionalista, tal vez el peronismo ahí juega un papel. Pero es un déficit de los movimientos populares. Durante mucho tiempo, sobre todo en las policías, porque ahora las policías son más importantes tal vez que las Fuerzas Armadas, que están muy limitadas propiamente por las constituciones de nuestra región, pero las policías tienen otra flexibilidad, otra capilaridad, otra relación incluso mayor con el pueblo, ¿no? y otra, digamos, y otra actitud, ¿no? En general, los últimos golpes se han visto muy asentados dentro de la policía y casualmente es donde Bolsonaro tiene su principal peso. Ahora, hay un déficit en el PT, en el MAS de Bolivia, en el Correí, de que en los años que ha estado en el gobierno, ni hablar en el Paraguay de Lugo, que fue menos, pero también las Fuerzas Armadas le dieron totalmente la espalda. Hay un déficit, hay que ver cómo se puede solucionar en la medida que se vayan ganando nuevamente algunos gobiernos, porque es dramático eso, ¿no? Porque estamos siempre dependiendo de que los cambios de fondo, si tenemos las Fuerzas Armadas sin respaldarnos, y no se pueden concretar. Oscar, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y que nos ayudes a entender lo que está sucediendo. Hasta la próxima. Bueno, que tengamos buenas noches. Adiós. Buenas noches.